Buenas tardes, un agrado comenzar una nueva clase. Esta es la tercera clase del curso que vamos a hacer. En este caso está enfocada en el tema de la acústica musical. Y lo que vamos a ver en esta ocasión son temas referentes a básicamente el sonido de los instrumentos musicales. Voy a retomar algunos temas que se conversaron la semana pasada y al mismo tiempo vamos a introducir diversos temas nuevos, vinculados sobre todo al tema del sonido musical. La clase de hoy principalmente va a estar basada en la siguiente estructura. Vamos a partir con una suerte de recapitulación. Vamos a ver algunos de los temas que conversamos la semana pasada y posteriormente lo que vamos a hacer, vamos a conversar un poco sobre la estructura acústica de los sonidos musicales. Vamos a introducir la idea del sonido armónico. Vamos a hablar después del modelo de generador, resonador y radiador que está mencionado en el texto de la fuente. Y finalmente vamos a hablar un poco de la respuesta de frecuencia y resonancia. Todos estos temas están mencionados, profundizados de una manera u otra en el texto. Yo me voy a focalizar en los aspectos que considero más importantes y en algunos casos incorporaré un poquito más de información. Ese es el plan para la clase de hoy. Partamos con el modelo clásico de lo que es el sonido en una sala. En este caso tenemos el modelo de la fuente sonora, tenemos el entorno sonoro y tenemos el auditor. La semana pasada hablamos un poquito de las características de los sonidos, pero nos focalizamos principalmente en el tema del auditor, de cómo la percepción humana afecta la forma en que percibimos, cómo percibimos el sonido en términos de frecuencia, en términos del espacio, etc. Hoy día nos vamos a focalizar principalmente en las fuentes sonoras y en particular en los instrumentos musicales como fuentes sonoras. Vamos a recapitular un poquito de lo que vimos la semana pasada. Hablamos de la amplitud de un sonido que se presenta en decibelios y hablamos de la idea de cómo se vincula la intensidad y el tiempo. Y a esto le llamamos la forma de onda. Cómo se visualizan los cambios de amplitud en el tiempo. Y este es el modelo de forma de onda que vamos a estar viendo regularmente. Y es lo que ustedes pueden ver en el software Audacity, donde básicamente tienen inmediatamente una idea de cómo va cambiando el volumen, intensidad o nivel de presión en el tiempo. ¿Ok? Esta es una primera foto, un primer acercamiento hacia el concepto del timbre y del sonido del instrumento. Yo, al ver esta forma de onda, cuando tengan más experiencia, van a inmediatamente tener una idea bastante clara de lo que se está mostrando, lo que se está grabando, lo que se está reproduciendo, etc. Entonces, forma de onda, amplitud, función del tiempo. El otro aspecto importante que vimos de la representación del sonido es cómo representamos el sonido en términos de sus frecuencias. Y en este caso, llamamos a los componentes de frecuencia de un sonido determinado en un tiempo determinado el espectro de frecuencia. Y esto se visualiza como la amplitud en función de la frecuencia. Entonces, si tomamos una foto de lo que está ocurriendo en un momento en particular de un sonido, vamos a ver que hay distintos componentes de frecuencia. Cada uno de estos componentes tiene una cierta amplitud. Entonces, vamos a ver durante esta clase que cada componente de frecuencia nos va a dar una cierta información del sonido. Entonces a esto le llamamos espectro de frecuencia, la representación de la frecuencia en función de la amplitud. Esto va a ser muy importante porque lo vamos a conversar harto en lo que queda de la clase. Amplitud en decibelios versus frecuencia en hercios. Siempre en el rango del ser humano, que es de 20 a 20.000 hercios. El tercer aspecto es el espectrograma, que se vincula con lo anterior. Básicamente es la evolución del espectro de frecuencia en el tiempo. A eso le llamamos espectrograma.
Y esto se visualiza como la frecuencia versus el tiempo. ¿Ok? En este caso, tenemos el tiempo y tenemos la frecuencia. Y tenemos puntitos más oscuros y puntitos más claros. Los más oscuros significan los puntos donde hay más intensidad sonora. Entonces son tres dimensiones las que tenemos. Tenemos frecuencia, tenemos tiempo y tenemos intensidad, que se representa por los distintos matices de gris que vemos en este caso. Blanco sería la más baja intensidad, después gris, y llegando al negro oscuro como la intensidad más fuerte. ¿Ok? En el fondo lo que estamos viendo es esto en el tiempo. Y esto es como mirarlo de frente. Entonces, esto que estamos viendo ahí es de 20 a 20.000, es lo que estamos viendo acá de 20 a 20.000. Este primer máximo que vemos ahí, alrededor de 150, es el que vemos acá. Este no corresponde nada exactamente al mismo sonido, pero nos dan una idea de cómo se puede ir representando. Entonces, ese punto de ahí sería la frecuencia más baja, que en este caso no es exactamente la misma, pero es la idea que esta sería la primera frecuencia, la segunda, la tercera. Entonces yo al mirar esto sé cómo va evolucionando los componentes de frecuencia en el tiempo. Sé que este se mantiene constante, acá algunos decaen. Entonces vamos a funcionar con estos dos, con el espectrograma principalmente y con el espectro. En el ejercicio que vamos a hacer al final con Audacity, vamos a ver la forma en la cual combinamos estos dos. Y ustedes van a tener que utilizar esta herramienta para determinar la altura tonal de un sonido particular de distintos instrumentos musicales. ¿Ok? Entremos de lleno entonces en el tema que nos convoca esta semana, que es la acústica de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales son fuentes sonoras que se han ido modificando y alterando en el tiempo, y lo que nosotros conocemos actualmente como instrumentos musicales son el resultado de toda una cadena de evolución de instrumentos. Podemos decir que a través de los siglos los instrumentos musicales se han ido depurando y han ido mejorando. ¿En qué sentido han ido mejorando? Se han vuelto mucho más potentes. Antiguamente los instrumentos se representaban en espacios más pequeños, hoy en día los instrumentos permiten irradiar una cantidad de sonido bastante más considerable y permiten interactuar en distintos tipos de conjuntos. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante, lo que tiene que ver con la proyección del sonido. Entonces, la naturaleza de cada instrumento musical depende mucho de sus características físicas, de sus materiales, pero también de su geometría y de sus dimensiones. Entonces, cada instrumento está compuesto por materiales distintos y tiene formas distintas. Y vamos a ver más adelante que eso es muy importante a la hora de tratar de determinar el tipo de sonido que genera cada instrumento. Las cualidades de cada instrumento, lo que vimos en la clase anterior, las cualidades sonoras, el timbre, que me permite diferenciar un cello interpretando una nota de una guitarra interpretando la misma nota, o un saxofón, o una trompeta, etc. ¿Ok? Cada familia de instrumentos musicales tiene ciertos atributos característicos que son atributos singulares. ¿Ok? Los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, los membranófonos, los idiófonos. Ver la lista de tipos de instrumentos que menciona de la fuente en la página 266. ¿Ok? Esta lista es un tipo de forma de catalogar los instrumentos, hay otras, ¿ok? Pero esta es una lista bastante buena, van a ver que hay distintas formas de catalogar los instrumentos, pero esto da una buena idea general, ¿ok? A la hora de tratar de entender cómo es la acústica de los instrumentos musicales, tenemos que tratar de entenderlos como fuentes sonoras que son complejas y tienen características complejas. Por ende, tienen distintas dimensiones y por ende también ocupan distintos rangos de frecuencia en el rango de la audición humana. ¿Okay? Tenemos el piano de cola, gran piano, que nos va a dar todo el espectro de notas, en este caso, desde el do más bajo hasta el do más alto,
y ahí vamos ubicando los rangos de frecuencia de cada instrumento. Esto está en inglés, como una de las tareas, van a tener que al final hacer el piano cifrado y hacer la conversión. Yo incluí unas tablas al final de la presentación donde pueden hacer estas conversiones. Y como pueden ver, arriba tenemos los instrumentos, tenemos las voces, los rangos que los cantantes ocupan, el bajo, el barítono, el tenor, la contralto, la mezzo soprano, la soprano. Y después tenemos distintos instrumentos, tenemos el órgano, el arpa, el piano, y como pueden ver, cada instrumento ocupa un espacio distinto. El piano obviamente es esta referencia que está ahí, que es lo más amplio. Y después tenemos los instrumentos de cuerda, perdón, el violín, por ejemplo, que ocupa un rango de frecuencia, después la viola un poquito más abajo, después el violonchelo y después el contrabajo. ¿Ok? Pueden ver que la línea va continua y va punteada. Esto significa que en los extremos generalmente hay ciertas notas que ciertos instrumentos van a dar, otras menos. La línea punteada, la línea continua, perdón, es el rango usual del instrumento. ¿Ok? Y pueden ver que en el contrabajo también pasa lo mismo porque hay otros tipos de contrabajo que van a un registro un poco más bajo de distintas épocas y hay otros contrabajos que tienen una cuerda extra u otro y tienen un rango más amplio. ¿Ok? Pero la línea continua es el rango tradicional. Y como pueden ver, las familias de instrumentos se van construyendo de una forma superponiendo los distintos registros de los otros. Entonces, de alguna manera, al utilizar un cuarteto de cuerdas, lo que hacemos, vamos cubriendo un rango amplio de frecuencia. Lo mismo ocurre con las maderas, la flauta piccolo, la flauta traversa, el clarinete bajo, el oboe, el corno inglés, el fagot, el contrafagot, la trompeta, el corno francés, trombón, la tuba, la marimba y el timbal, perdón. Entonces, como pueden ver, cada familia de instrumentos ocupa rangos distintos, pero cada uno tiene dentro de la familia también los rangos particulares. Esto va a ser muy importante porque, como vamos a ver posteriormente, cada instrumento también tiene sus estructuras particulares y por ende la estructura va a estar determinada por ese rango en particular. Entremos de lleno en lo que son los sonidos armónicos. La mayor parte de los instrumentos musicales generan sonidos de carácter armónico. En este caso, los instrumentos tonales. No vamos a hablar en este caso de instrumentos de percusión. Parte de la tarea que ustedes van a tener que hacer, van a tener que analizar ciertos instrumentos de percusión y yo lo voy a mencionar al final de la clase. Armónico, un sonido armónico quiere decir que sus componentes de frecuencia tienen una estructura que se rige por una serie de armónicos, de sonidos, perdón, llamados armónicos. ¿Ok? Entonces, tenemos una forma de estructurar los sonidos, este es el espectro, tenemos la amplitud versus la frecuencia, en la cual la relación entre los distintos componentes de frecuencia es un número entero en este caso. ¿Ok? Entonces la primera componente de frecuencia está en 100 hercios, la segunda componente está en 200 hercios y esta es una componente, este es el doble, este es 3 veces, esta es 4 veces, etc. Esta primera componente le vamos a llamar la fundamental, ¿ok? Que es el primer armónico, ¿ok? El más bajo en la serie de componentes de frecuencia, ¿ok? Entonces, los armónicos son esta serie de componentes de frecuencia que están relacionados de manera directa con la frecuencia fundamental, que es el primer armónico. Entonces, cuando hablemos de la fundamental, siempre vamos a estar hablando de este primer armónico. ¿Por qué es tan importante? Porque esta primer armónico o frecuencia fundamental nos da la altura tonal del sonido. Entonces, cuando vinculemos un sonido con una nota en una partitura, lo que estamos haciendo es vincular la nota más baja del espectro armónico de ese instrumento. Entonces, la nota vinculada a este sonido en particular va a estar vinculado a los 100 hercios. ¿Ok? Entonces tenemos la fundamental, el primer armónico, y después lo que tenemos sobre la fundamental le llamamos sobretonos. Entonces, los sobretonos son todos los armónicos que están sobre la fundamental. El 2, el 3, el 4, el 5, etc. ¿Ok?
Se puede apreciar que el sonido armónico fundamental acá son 100 hercios y los respectivos sobretonos son la multiplicación de la frecuencia fundamental. Esto se ve muy sencillo en este caso, vamos a ver un poco más adelante que es un poquito más complejo. Cuando hablamos de sonido armónico, hablamos de sonidos que son el resultado de una serie matemática. Los generadores de sonidos, como lo que vamos a ver un poco más adelante, como las cuerdas, por ejemplo, generan sonidos armónicos, son sonidos que tienen una distribución que es como una línea muy ordenada, ¿ok? Entonces proporcionan un espectro muy, muy ordenadito. Los espectros de un sonido armónico, en el caso de la cuerda, están vinculados a los periodos de vibración de esta, ¿ok? Entonces, cuando la cuerda está al aire, tenemos un primer armónico que da una cierta frecuencia. Después, cuando pulsamos en la mitad, lo que tenemos es que esta vibración se genera en dos lados. Cuando detenemos la cuerda en un tercio, se genera otro armónico, etcétera, etcétera. Voy a ejemplificar acá con mi super guitarra, aunque no venía preparado. No sé cómo se va a escuchar en el micrófono, pero veamos. Entonces, la frecuencia del Do, la cuerda al aire, dando el primer armónico. Al poner el dedo aquí en la mitad de la cuerda, estoy generando el primer armónico. Acá estoy generando otro armónico y así. Como pueden ver, los armónicos se van amortiguando, o sea, la intensidad va cambiando, ya que los armónicos en los armónicos más intensos hay mayor vibración, ¿ok? Entonces, a medida que vamos pulsando la cuerda en distintos lugares, se van generando distintos armónicos que tienen características con eso. Y eso se vincula con las distintas frecuencias, que lo que vimos anteriormente. Entonces, este se vincula con esa, y esta con esa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, un armónico en la guitarra, la cuerda abierta, y después cuando vamos atenuando la cuerda en relaciones matemáticas de la longitud de la cuerda. La mitad, un tercio, un cuarto, etc. ¿Ok? Resumen. Entonces, el resumen del sonido armónico, los instrumentos musicales son fuentes acústicas que son complejas, que generan un sonido en un rango de frecuencia distinto debido a sus características intrínsecas, sus dimensiones, etc. Los instrumentos tonales generan sonidos que tienen un espectro armónico compuesto por una frecuencia fundamental, que es el primer armónico, y una serie de armónicos vinculados matemáticamente con dicha frecuencia, ¿okay? Vinculados como números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, etc. La altura tonal de cada nota musical interpretada se vincula a la frecuencia fundamental del espectro armónico de cada sonido. Entonces, la tarea que ustedes van a tener que hacer al final de esta sesión va a ser que ustedes van a tener que mirar ese espectro armónico de distintas notas de instrumento y van a tener que vincularlo con una nota musical. Entonces yo les entrego el sonido, no les digo qué nota es, ustedes van a tener que ir al software y van a tener que hacerlo. Yo lo voy a ejemplificar al final de la clase para que lo tengan. ¿Ok? Entonces eso sería lo que tiene que ver con la idea de sonido armónico. Entremos al tema del modelo del generador, resonador y radiador que menciona de la fuente al principio del texto en la página 264. En este caso, lo que estamos haciendo es tratar de representar los instrumentos musicales como un modelo acústico que tiene 3 etapas. Esto es un modelo bastante teórico, es como una forma de entender los sonidos musicales. ¿Ok? Y vamos a ver que obviamente hay pequeños detalles y las cosas de repente no son tan así fijas, pero a grosso modo nos da una súper buena idea conceptual para entender cómo se generan los sonidos de los instrumentos musicales como lo entendemos hoy en día. ¿Ok? Y ese modelo tiene 3 etapas. Tiene un generador, tiene un resonador y un radiador. ¿Ok? Por eso el modelo es GRR, como lo menciono un poco más adelante. ¿Ok? También se puede ver este modelo como un modelo donde hay una entrada, hay una transformación o un sistema y hay una salida. Entonces, tenemos un sonido que entra
hay una transformación de sonido y tenemos un sonido que sale. ¿Ok? Podríamos ver también la idea del resonador como un filtro. Aunque el tipo en el texto dice que no es una buena idea, yo creo que sí es una buena idea de pensar el resonador de un instrumento musical como un filtro, y eso lo vamos a ver también un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, el generador se vincula con la entrada del sistema, el resonador con la transformación del sonido inicial y el radiador con la salida total del sistema. Veamos primero el generador de sonido, la primera etapa de esta cadena. El generador, en este caso, se vincula con la generación del sonido por parte del músico. Esto es la cuerda vibrando, la excitación de la cuerda. En este caso tendríamos que pensar que la cuerda estuviera aislada, sin un cuerpo digamos, que irradiara el sonido. Eso es bastante abstracto, pero se puede hacer. Si usted pone una soga, una cuerda, la empiezan a percutir y escuchan cuidadosamente, van a ver que emite un sonido muy, muy tenue. Bueno, esa es la fuente generadora de sonido de la guitarra. ¿Okay? Vamos a ver un momento que lo que nosotros escuchamos es el resultado final. Si pudiéramos aislar la fuente armónica, en este caso, sería una cuerda que la tendríamos que poner sobre dos puntos fijos y tendríamos que hacerla vibrar. Entonces, el generador en este caso se vincula con la generación de sonido. Tenemos la cuerda, como dije, que proporciona las características armónicas, pero en otros instrumentos de viento, por ejemplo, tendremos la lengüeta, en el caso del clarinete, o boquilla en algunos casos se llama también, y en el caso del piano, como mencionan en el texto, sería el proceso de martilleo, que es un poquito más complejo, que es este martillo que va golpeando. En el fondo estamos yendo como a la esencia, al punto inicial donde se genera el sonido, que es lo que da esa primera parte, que da esa característica inicial o más pura del sonido. ¿Ok? Vamos a volver sobre esto un poquito más adelante, solo recuerden. A eso le llamamos el generador. El resonador, que quizá es el punto más importante de esta clase, ese punto intermedio que está transformando el sonido que viene del generador, este sonido puro de la cuerda, está entrando a un sistema. Este resonador recoge ese sonido y lo altera de una manera en particular. ¿Ok? Y mucho de lo que vamos a hablar hoy día es cómo ese resonador, ese sistema, esa caja negra, transforma, altera el sonido. ¿Ok? Y lo va a alterar reforzando y atenuando ciertas frecuencias que se vinculan a su geometría y sus dimensiones. Vamos a ver unos videos en un momento donde esto queda bastante claro, donde el instrumento es excitado con frecuencias muy puras y empieza a reaccionar de una manera u otra. ¿Ok? En el fondo lo que tenemos es que este cuerpo de instrumento va a reaccionar al sonido de maneras muy particulares dependiendo sobre todo de su geometría. ¿Ok? Entonces las ondas, que en sí tienen una cierta longitud, lo vimos en la primera, son como olas, van a interactuar con esta dimensión y por ende algunas ondas van a excitar más la superficie que otras. ¿Ok? Entonces, recapitulando, la relación entre el generador con el sonido puro y este resonador nos va a proporcionar el sonido característico del instrumento musical. ¿Ok? Entonces, esa mezcla, esta interacción entre el generador y el resonador es en este caso, lo interesante, el sonido puro de la cuerda moldeado por el cuerpo del instrumento. En el caso de un clarinete tenemos la boquilla y de alguna forma la columna de aire va a alterar ese sonido. El volumen de esta columna, las características van a modelar el tipo de sonido que después es irradiado por los agujeros y también por la campana, como lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Entonces el resonador lo vamos a conversar en un momento más con unos gráficos bastante específicos. Está atenuando y potenciando ciertas frecuencias. Llega el sonido puro y este resonador lo que hace es que toma y altera el sonido amplificando y atenuando ciertas componentes de frecuencia del sonido. ¿Ok?
Y finalmente la última parte es el radiador, donde el sonido básicamente se transmite. Y se transmite y también se junta. En el fondo lo que tenemos como el radiador es el resultado final del sonido del instrumento. En el caso de una trompeta sería la campana, en otro caso son los agujeros, en el caso de la flauta traversa, en el caso de la guitarra es el cuerpo. Entonces, el cuerpo del instrumento cumple ese importante rol de amplificar y proyectar el sonido irradiado en el espacio. ¿Ok? En algunos casos, como el caso de la guitarra, es un poquito más complejo, ya que el resonador es al mismo tiempo el radiador del sonido. ¿Ok? Y eso pasa en la mayor parte de los instrumentos de cuerda. Entonces, lo que está haciendo el cuerpo de la guitarra es que estas dimensiones están de alguna manera alterando los sonidos adentro de esta caja, se están generando resonancia y al mismo tiempo, por las dimensiones, por la forma del instrumento, se está irradiando hacia afuera. Entonces cumple dos roles en la caja de la guitarra. Por un lado, modifica el sonido de las cuerdas, potenciando ciertas frecuencias, y segundo, hace que yo pueda básicamente proyectar el sonido. Pueda tocar la guitarra en distintos contextos, si no sería un instrumento que no se podría tocar con otros instrumentos, digamos, por un tema de la potencia sonora, de cómo se irradia el sonido en el espacio. ¿Ok? Vamos a hablar de eso posiblemente más adelante. Entonces, ese es el radiador que transmite el sonido resultante como la interacción entre el sonido puro del generador y el resonador. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta cosa de alterar el sonido, lo que llamamos la resonancia? ¿Qué son las frecuencias de resonancia? Y esto sé que va a ser un poquito técnico para algunos, pero básicamente lo que tenemos es este instrumento que está alterando el sonido, que es básicamente una caja negra, un filtro negro que altera y modifica ciertos componentes de frecuencia. El resultado de lo que escuchamos, básicamente, ese complejo proceso de vibración del cuerpo del instrumento y su radiación acústica, es básicamente lo que llamamos un cuerpo resonante. Cada instrumento tiene frecuencias naturales propias vinculadas a su geometría y dimensiones que serán excitadas de distinta manera por distintos sonidos generados. ¿Okay? Estas frecuencias se llaman frecuencias de resonancia. ¿Okay? Cada cuerpo, vamos a volver a tomar la guitarra, cada instrumento tiene en sus características, en su forma, ciertas características ya dadas de frecuencia. Entonces la guitarra tiene, por ejemplo, yo cualquier nota que toque, el cuerpo de la guitarra es el mismo. ¿Okay? Y la forma en que este cuerpo modifica el sonido está dado por una curva de respuesta de frecuencia. Eso significa que cualquier nota que yo toque en cualquier rango de la frecuencia va a ser atenuada o disminuida de una manera distinta. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta de frecuencia de esta caja, del resonador, que tiene frecuencias de resonancia. Esta caja me está amplificando o me está atenuando ciertas frecuencias. En inglés se llaman peak o picos de amplitud en la respuesta de frecuencia. Hay ciertas zonas con máximos de amplitud y ciertas zonas con mínimos de amplitud. Entonces, si yo toco una nota acá, que yo medí para mi guitarra y sé que es un sol, yo sé que esta guitarra alrededor de la tonalidad de sol funciona muy bien, porque en general la caja está afinada o está vinculada con la frecuencia de sol. Pero posiblemente si toco qué sé yo, un si, toca acá, está muy disminuida. Entonces, tiene una respuesta de frecuencia que va a atenuar y va a disminuir cierta frecuencia. Lo más importante acá es que esto no depende de la frecuencia. ¿Okay? Esto es fijo. Esta caja es este filtro, este resonador, que está atenuando y amplificando ciertas frecuencias. Entonces yo toco, estoy cambiando el generador. Estoy cambiando la nota de excitación y básicamente está alterando esto. Lo que estoy haciendo es que estoy generando ciertos sonidos puros con la cuerda
en este caso un sol, que tiene un decaimiento muy lindo, si tuviéramos la cuerda aislada, y básicamente le estoy aplicando este filtro complejo con muchos máximos y mínimos, que está modelando esta amplitud. Entonces lo que tenemos es que esto se multiplica con esto y queda esto. ¿Ok? El generador puro, el resonador irregular, complejo, con máximos, con mínimos, y la mezcla entre estos dos me da esto, donde tenemos frecuencias como la fundamental, que están atenuadas por ciertas características, y tenemos al final este resultado. Este es el espectro resultante de un violín. ¿Ok? La mezcla entre esa cuerda pura con un sonido armónico matemático, la caja del instrumento compleja con todas sus características, y el resultado final, que es la modelación de este sonido puro con todas estas amplitudes complejas del instrumento. Esta es una nota, este es el sol. Para otra nota va a ser distinto y esto se va a ir corriendo y posiblemente va a llegar en una nota puntual. En los ejemplos que vamos a ver, van a ver que hay una guitarra que tiene la caja de resonancia alrededor del La. Yo entiendo que los violines en general las cajas en general tienen frecuencia de resonancia alrededor del Sol, que es una frecuencia muy importante para el violín. Entonces el luthier, la persona que construye el instrumento, tiene que manejar esto a la perfección. Y vamos a ver las formas en las cuales se mide con métodos bastante interesantes. ¿Ok? Entonces esta es la característica de resonancia de un instrumento. El generador, el resonador y el radiador. Este es el timbre del instrumento que nosotros asociamos. Lo asociamos con las cuerdas, ese sonido puro, modelado por la caja de cada instrumento. Por eso dos guitarras de la misma dimensión, con las mismas cuerdas, van a tener un sonido distinto porque las cajas van a ser un poco distintas. ¿Ok? Entonces, al final, principalmente, lo que nos da el timbre, la característica propia del instrumento, es la caja, que tiene una respuesta muy, muy compleja. ¿Ok? Entonces, resumiendo lo que mencioné antes, el sonido final es la combinación del sonido original armónico moldeado por la amplitud. En otras palabras, el timbre del instrumento es el resultado de esa interacción. ¿Ok? Cuerdas e instrumento. En ese contexto surge la idea de los modos normales de vibración que están mencionados en el texto, y son básicamente cómo al excitar este instrumento con distintas frecuencias del generador, su superficie va a vibrar de distintas maneras. ¿Ok? Esto básicamente se va a transformar como en una placa, como en un tambor que empieza a oscilar, de una manera mínima que nosotros no podemos ver, pero con un método que les voy a mostrar se puede ver claramente. Entonces, lo que va a pasar es que el instrumento en el fondo va a empezar a moverse y van a haber ciertas zonas que se van a empezar a desplazar, y esta placa de madera va a empezar, digamos, a moverse de maneras bien particulares. Va a haber ciertas zonas que se van a mover con máxima amplitud y zonas que se van a mover con mínima amplitud. Entonces lo que vamos a ver es un método bastante novedoso en el cual se excita el instrumento con frecuencias específicas y básicamente empieza a resonar la tapa en relación a esa frecuencia, y hay ciertas zonas donde se empieza a mover mucho, está con un poco de arena o un polvito, entonces se le echa ese polvo a la tapa, como lo vamos a ver en los ejemplos, y lo que sucede es que ciertas zonas empiezan a vibrar fuerte y otras zonas se quedan fijas. ¿Ok? Y eso básicamente nos muestra ciertos patrones de vibración. ¿Ok? Acá hay un ejemplo a esa frecuencia, donde tenemos zonas, ciertos modos normales de máxima vibración y modos de mínima vibración. Esto es un poquito técnico, pero ahora cuando vean los ejemplos van a entender. Esta técnica para visualizar estos modos de vibración se llama Chladni, es la persona que lo creó. Y básicamente es un método, es un matemático que hizo este método para visualizar esos modos de vibración.
a través de la excitación mecánica del instrumento y se cubre con polvo o arena. ¿Okay? Y es un método también muy utilizado por los luthiers. Y lo que vamos a ver son videos de luthiers de distintos lugares del mundo donde básicamente lo que podemos ver es cómo trabajan en su estudio. Veamos el primer ejemplo de estos modos de Chladni. Entonces, se fijan, lo que tenemos acá es que se está excitando esta placa del violín con básicamente un aparatito que está haciendo vibrar esta placa, y está básicamente lo que está mostrando es que la placa entra en resonancia, como se llama, al ser excitada por esa frecuencia. Entonces ciertas zonas, que son las zonas que se ven más oscuras, están vibrando intensamente y ciertas zonas no están vibrando. Entonces el polvo se tiende a desplazar a las zonas donde no hay básicamente movimiento. ¿Okay? Y vimos que con el primer tono 880 de La, básicamente tenemos una cierta característica de vibración. ¿Okay? Hay otros ejemplos que van a ver que entonces van cambiando la frecuencia y básicamente se van generando distintos patrones de vibración. Y una guitarra también. It's common salt. Está echando sal de cocina. Entonces, bien interesante, está la placa posterior de la guitarra. Lo que tenemos es que esta zona es la que está vibrando de forma más característica, es como un tambor, y estas zonas de ahí están generándose estos nodos donde no hay vibración. Entonces, básicamente una gran vibración acá. Y esto obviamente, si uno fuera constructor de guitarra, les daría mucha herramienta, porque esto es asimétrico, quizás la placa no está bien hecha, porque yo como constructor de guitarra, yo sé que mi placa tiene que vibrar a una cierta característica para que me dé el instrumento con el mejor sonido. ¿Okay? Quizá el último, que creo que es el más interesante, el más sencillo, pero que ustedes pueden hacer el ejercicio en la casa. Básicamente lo que se hace, se conecta un teléfono donde se generan tonos con una aplicación sencilla, conectado a un amplificador de sonido, y esto conectado a un parlante. ¿Ok? Básicamente tiene la tapa de la guitarra y va excitando con el parlante la guitarra a cierta distancia, buscando la frecuencia, y va excitándola buscando la frecuencia, variando la frecuencia hasta que se produzca la vibración más clara de la tapa. Y ahí se logró. 220 Hz. 220.
220. No se alcanza a ver, pero dice 220. Two 220, ¿ok? Que es el La, ¿ok? El segundo La. Y claro, la guitarra tiene sentido, porque los que tocan guitarra van a saber que las cuerdas del La es extremadamente importante en la guitarra, porque es una de las cuerdas abiertas. Entonces, muchas de las tonalidades de la obra para guitarra van a estar centradas dentro de las tonalidades de las cuerdas abiertas de la guitarra, el Mi, el La, el Re. Entonces, tiene sentido de que la tapa de la guitarra esté de alguna forma vinculada a esa tonalidad. O sea, la guitarra va a sonar muy bien en torno a la tonalidad de La. ¿Ok? Volvamos entonces a la presentación. Acá pueden ver los videos, repásenlo, traten de verlo. Hay muchos otros que pueden acceder en la web. Está la técnica Chladni y básicamente lo que hace, como dije, es que permite visualizar los modos de vibración. De alguna forma nos muestra cómo estos cuerpos resonantes van a responder de una manera u otra dependiendo de los tipos de frecuencia que le apliquemos. En el fondo estamos viendo esto. Al variar la frecuencia vamos a llegar a un punto donde esa vibración es máxima en un cierto punto. Después vamos a cambiar la frecuencia, va a bajar. Y básicamente lo que ellos iban haciendo era esto, iban indagando, moviendo la frecuencia hasta que tenían mayor vibración y eso se manifestaba en ciertas zonas de la guitarra que estaban más, o el violín que estaban más activos. ¿Ok? El resumen entonces del modelo de generador, resonancia y radiación. Perdón. Este modelo es una forma de representar los componentes acústicos que dan como resultado el sonido final de un instrumento musical como lo entendemos en términos de timbre. El generador de un sonido es un sonido relativamente puro que luego es modelado, como vimos, por un resonador, la caja de resonancia, como se llama, que incrementa, aumenta ciertas frecuencias específicas. En el caso de la tapa de la guitarra que vimos, en torno al La. 220 Hz se vincula a la nota La. Y luego ese sonido resultante va a ser esa interacción entre el sonido puro de las cuerdas con el sonido final del instrumento. Ese es el timbre que nosotros conocemos. ¿Ok? Principalmente las frecuencias de resonancia de cada instrumento se vinculan con la geometría y sus dimensiones. En dichas frecuencias de resonancia el instrumento va a incrementar su nivel de radiación de sonido. ¿Ok? Como lo vimos con el experimento, entonces esta técnica muestra cómo la vibración de un cuerpo se ve claramente afectada por la frecuencia del sonido que lo excita, generando zonas de mayor y menor vibración para distintas frecuencias. En el fondo, la resonancia del instrumento no depende de la excitación, ¿okay? Es fija. Entonces, lo que muestra el experimento es que variando la excitación, la frecuencia, vamos a llegar a excitar distintas frecuencias del instrumento y por ende el nivel va a ir subiendo o bajando. ¿Ok? Acá hay un pequeño ejercicio con Audacity que tienen que hacer. Tienen que elegir 4 sonidos de una de las carpetas que les di de vientos y cuerdas. Voy a hacer el ejercicio en su primera parte para orientarlos. Básicamente lo que hay que hacer es analizar con el espectrograma un sonido específico, elegir 4 de las carpetas, analizar el espectrograma, identificar la frecuencia de la fundamental, la altura tonal asociada al sonido y la frecuencia de los 7 primeros armónicos. Y después quiero que rotulen cada sonido de acuerdo al cifrado americano que está en la última diapositiva. ¿Ok? Entonces, identificar la frecuencia de la fundamental, la altura tonal asociada al sonido y la frecuencia asociada a los 7 primeros armónicos. ¿Ok? Hagamos ese ejercicio entonces. Vamos a ir a Audacity, nuestro software. Este es el software Audacity. Vamos a la carpeta de los sonidos. Estas son
Voy a mostrar la carpeta. Estas son las carpetas con los sonidos. Hay distintos tipos de sonidos, sonidos de cuerdas, de percusión, de piano, de viento. Hay sonidos que están de los mismos instrumentos, con arco, pulsado, explórenlo. Hay muchos sonidos diversos. En este caso nos vamos a concentrar en el sonido, sonido de un violín. Que lo vamos a ver acá. ¿Ok? Entonces cargué el sonido de un violín con vibrato. Está la forma de onda, la representación en decibelios, la podemos ver ahí, y la representación lineal. Básicamente lo que me interesa es ver cómo varía la amplitud. Tenemos la amplitud acá y tenemos tiempo. Y me voy directamente a la función del espectrograma. ¿Ok? Entonces, veo la representación de espectrograma, como vimos, es frecuencia en función del tiempo, y ahí pueden ver que aparecen los distintos componentes. Vamos aumentando en la frecuencia y tenemos el primer componente, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y lo que yo le estoy pidiendo es que me identifiquen esas frecuencias. ¿Ok? Para hacer esto tenemos que combinar el espectrograma con el espectro de frecuencia. Y lo que hacemos es seleccionamos una porción del espectrograma y vamos a analizar y a graficar el espectro. Y ahí se abre esta otra ventanita que es el analizador de frecuencia. ¿Okay? Esto es un software gratuito, pero esto no se puede hacer con ningún software comercial que yo conozca de los más caros. Posiblemente se puede hacer con algunos, pero en general todos son software pagados. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos acá es una pequeña porción representada. Entonces, voy a tratar de explicar esto de la manera más clara posible. Tenemos el espectrograma, la representación en el tiempo de la frecuencia, y lo que tenemos en este caso es que esto lo estamos mirando desde este lado. ¿Ok? Entonces, este es como un corte de lo que vemos acá. Tenemos frecuencia que va desde lo más bajo a lo más alto, y acá también desde lo más bajo a lo más alto. Entonces aparece el primer punto intenso en negro, que es este. ¿Ok? Entonces este es el primer máximo de amplitud, viniendo desde baja frecuencia. Yo parto desde cero hasta que encuentro el primer máximo, vengo de acá hasta que encuentro el primer máximo, y acá puedo hacer lo que me pide la tarea, que es básicamente encontrar la frecuencia. Yo me posiciono arriba y abajo, si se fijan, sale C5 525. Y esa es la frecuencia que sale ahí. ¿Okay? Entonces puedo identificar la nota de este sonido de violín, que es un Do, en la quinta octava. ¿Okay? Eso está en la escala de cifrado que voy a mostrar al final de la presentación de PowerPoint. Esa es la fundamental de este sonido. Es el primer armónico del sonido. ¿Cuál es el segundo armónico? ¿Ok? La multiplicación de esta frecuencia, si este está alrededor de 500, la duplicación es alrededor de 1000, un poquito más. Me voy acá y veo 500, 1000 es esta. ¿Ok? Entonces, el segundo armónico tiene una frecuencia de 1051 Hz, el C6. Entonces, la duplicación de la frecuencia que me da la octava. ¿Ok? Y así puedo ir viendo los distintos armónicos. El tercero es justamente 3 veces la nota de la fundamental. El cuarto es 4 veces, etc. Van a ver que a medida que van subiendo, las notas van a ir cambiando. ¿Ok? Se fijan, esto es un Do, C5 abajo sale. Este es un C6, la octava. Un G6, ya empiezan a aparecer otras notas que son un poco distintas. Podemos afinar un poquito más la puntería para tener mayor
mayor claridad. Si se fijan, vamos a tener un poco más de contenido específico. ¿Ok? Quiero que hagan eso, que vayan viendo qué notas van apareciendo. Al principio van a ser van a estar vinculadas directamente con la fundamental, pero van a ver que los armónicos, a medida que va aumentando, van a ir apareciendo otras notas también. ¿Ok? Hagan eso para el instrumento, encuentren la altura tonal asociada y la frecuencia asociada a los 7 primeros armónicos y rotulen la nota de acuerdo al sonido que a las características del sonido en particular, ¿ok? Entonces, si es que el sonido acá es violín con vibrato, este va a ser C5, ¿ok? Y asocienlo con la frecuencia. Yo lo hice para los tonos del clarinete. Miren el clarinete porque ahí está cada tono, el audio está rotulado con la nota específica y su frecuencia al lado. Entonces, eso ayuda mucho porque de esta manera yo puedo básicamente después mirar los sonidos y encontrar rápidamente, saber qué nota me estoy refiriendo. ¿Ok? Voy a mostrar el último ejemplo. La segunda parte de la tarea tiene que ver con analizar el espectrograma del tono de un clarinete. Quiero que hagan este mismo ejercicio y vean cómo es la estructura armónica del clarinete. Yo no lo voy a hacer, lo tienen que hacer ustedes aparte. Y simplemente voy a mostrar para finalizar qué pasa con el espectro de un sonido de percusión. ¿Ok? Entonces voy a arrastrar el sonido de un redoble de tambor. Voy a deshacerme del violín. Y vemos acá la forma de onda del redoble del tambor. Si lo vamos a escuchar. Es como en el circo cuando va a saltar el trapecista. ¿Ok? Entonces va aumentando la amplitud, como la vemos ahí, y llega a un máximo y decae. Agrandemos esto, si me acuerdo cómo funciona. Ahí. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver el espectrograma de este sonido de una caja, un tambor, que va aumentando en un crescendo. Y esto es lo que tenemos. ¿Ok? Como pueden ver, no es tan claro como el anterior. ¿Ok? Y si yo tomo una porción del sonido y le hago un análisis de frecuencia, parece que tengo que tomar más sonido. Hay que tomar una porción bastante considerable si uno quiere hacer un análisis más detallado. Lo que vamos a encontrar es que básicamente no hay una estructura armónica. ¿Ok? Entonces los instrumentos de percusión no tienen una estructura armónica. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque yo trato de buscar una fundamental 240. ¿Cuál es la fundamental? El La3 que sale abajo, a 214. Después me voy a 400 y no está la duplicación. Es mucho menos clara la distribución del, del, digamos, del espectrograma. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es una representación que es mucho más disímil y los instrumentos de percusión son mucho más parecidos al ruido. No tenemos un orden de los armónicos tan constante. Posiblemente podemos encontrar algunos armónicos, pero esa estructura es mucho más compleja. ¿Ok? No me crean, no crean nada de lo que yo les digo, experimentenlo ustedes. Así que tomen los instrumentos
también la tarea, y analicen el espectrograma de los distintos instrumentos de percusión y tratan de ver cómo los diferencia los tipos de sonido analizados en el sonido 1. Básicamente, analicen los sonidos, familiarícense. Hay distintos tipos de sonidos de instrumentos de percusión. Hay un bombo, está el sonido de la caja, está el sonido del platillo. Analicen. Y vayan tratando de ver, tratando de mirar los espectrogramas y tratando de entender también y hacer ese vínculo entre lo auditivo y lo que ven. ¿Ok? Gran parte del trabajo que van a tener que hacer para parte del curso va a ser acostumbrarse a tratar de, a través de la escucha, vincular con las características timbrísticas de cada sonido. ¿Ok? Bueno, ha sido un montón de información, yo sé que puede ser un poco intenso, pero créanme que poco a poco se van a ir aclarando las dudas. Les voy a dejar la guía de trabajo donde va a haber un plan de trabajo más detallado y la idea es que en la próxima sesión va a haber harto espacio para conversar y aclarar dudas puntuales. Hagan la lectura, vean la presentación, traten de hacer los ejercicios. Si tienen algún problema, lo podemos aclarar en el próximo seminario. ¿Ok? Acá está el cifrado americano y la frecuencia asociada a las notas musicales que les va a permitir determinar las notas puntuales. Bueno, si no quieren ocupar el software, se ocupan el software, pero esto les puede servir en algún momento. ¿Ok? Eso sería, ese es básicamente finalizo la presentación.